No sé si voy a llegar a fin de mes o a cumplir con los gastos que tengo directamente. Sí. Bueno, hoy los jubilados están aún más complicados, ¿no? Así es, obviamente que con todas estas medidas que se han tomado en los últimos años, el año pasado han perdido un 20% del valor adquisitivo, digo, de lo que es su jubilación, su pensión, que es muchísimo para un jubilado, que de por sí ya la canasta básica, por lo menos de un jubilado, siempre es un poco mayor a la de nosotros, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, y ni hablar de la de medicamentos. Claro, por eso. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a saludar a Andrea Falcone, especialista en jubilados. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. ¿Estamos en qué situación con los jubilados, con la porción jubilatoria del país? ¿Iguales valores que en el 2001? Bueno, no ¿Cómo? necesariamente, Ajá. pero la realidad es que este último año, el que pasó, fue dramático. Los jubilados, como bien decías, perdieron más de 19 puntos en poder de compra y 27% frente a la inflación. Yo creo que lo peor que nos pasa es esto de que al principio del año nos hayan dicho quédense tranquilos que con esta ley de movilidad van a ganar 4 puntos arriba de la inflación, perder después 27 puntos, si esto no pone en juego la credibilidad de nuestro presidente, es complicado. Y lo segundo es que les prometieron que iban a recuperar el poder adquisitivo más rápido y lo que se vio por cómo se implementó es estirado. Claro. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de julio, el jubilado la está recuperando en el mes de marzo. Entonces se está generando, digamos, toda en un momento, digamos, de espiral inflacionaria muy crítico para el jubilado, con una canasta básica que bien decías, supera los 26.000 pesos, la jubilación mínima son 9.300 pesos, que de bolsillo son 8.700, entonces lo que comentabas, Abigail, al principio es correcto, digamos, estamos acostumbrados a escuchar que los jubilados se mueren de hambre, gobierno tras gobierno, si bien en algunas otras gestiones estuvieron mejor de lo que están ahora, claramente, pero nos acostumbramos a esa idea, entonces realmente nadie se espanta, y es para espantarse. Sí, claro. Es para espantarse que un jubilado tenga que vivir con 26 y cobre 8.700. No, y además que los aumentos que se le van dando, el anunciado para marzo, que le va a llegar la jubilación a 10.000... a 10.400 pesos, sí. Después en junio van a tener la otra de 11.000. Mira, el sistema, claro, para el jubilado que además no había terminado de acostumbrarse que cobraba en marzo y septiembre y ya le cambiaron las cosas, cobra los aumentos marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahora, vos fíjate, si las metas de inflación propuestas por el gobierno se cumplieran, ¿sí? Estamos diciendo que ya a esta altura la inflación de enero fue casi 3%, o sea que cumplir el 23% anual sería un milagro, pero supongamos que lo cumplen. Los aumentos de marzo y junio, que ya están prácticamente calculados, van a alcanzar ese 23%. O sea, el jubilado de enero a junio va a estar, digamos, compensando la inflación del 2019. Y recién en el segundo semestre va a empezar a recuperar estos 27 puntos que perdió del año pasado. Claro. Entonces, si la inflación no es del 27%, la situación se va a volver dramática. Que no va a ser del 23%. Claramente no va a ser. Lo que pasa es que no se entiende, digamos, cómo hacen esa proyección y la publican cuando los números que tenían para enero ya les daban altos, ¿sí? Quizás no del 2,9, pero del 2,4 ya los tenían. Entonces, hoy vimos anunciada también la medida de que no se va a prorrogar la devolución del IVA y todos podrían decir, bueno, son 300 pesos. A eso me va a hacer referencia. Pero son 300 pesos para un jubilado que cobra 8.700. Es un montón. Entonces, otra cosa que yo me preguntaba cuando veía la medida, digo, ¿la habrán analizado? Supongo correctamente, porque el jubilado hace transacciones no en grandes comercios, ¿sí? No es que van y hacen la compra del mes porque la compra del mes es su jubilación completa. Entonces van a comercios chiquitos donde usan la tarjeta de débito y blanquean esa transacción por el IVA. Esa transacción va a volver a ser en efectivo, porque entonces no solo, digamos, el jubilado se pierde los 300 pesos, pero el gobierno se pierde ese 21% de IVA, ¿no? Que estaba blanqueado ahora. Tal cual. Ahora, ¿por qué considerás vos que en realidad siempre son los jubilados el punto de inflexión que tiene la política argentina? ¿Por qué son los que
más vulnerables están, porque recién ahora armaron un sindicato algunos que pueden solicitar con abogados y todo, bueno, a ver, explíquenme esto, por qué se hace, se pueden defender, pero en general el jubilado no tiene que estar sindicalizado. Mira, sí, sí, exactamente, tampoco deberían trabajar y muchas cosas que siguen pasando. Ahora, si nos vamos, traemos en la historia, obviamente cuando tenemos un gobierno que es neoliberal, para que los que nos están viendo, para los jubilados, un gobierno neoliberal o de postura neoliberal es un gobierno que considera que es libre mercado y que sálvese quien pueda. Entonces, consideran que todo lo que es seguridad social, todo lo que es asistencialismo es completamente descartable porque al revés, hace que la economía no crezca. Entonces, fíjate que para un gobierno que toma esa postura, todos los que son jubilados son prácticamente descartables. Ahora, si miramos hacia atrás, otros gobiernos que han sido más populistas, quizás también el peronismo, lo que han hecho es, dieron las jubilaciones, pero lo que vemos con Perón es que usó los fondos de los jubilados para colocar bonos y después eso se recuperó, se pagó al 1%. Entonces también todos los gobiernos han usado la caja previsional para cubrir huecos. No, porque es plata líquida que tienen ahí. Plata líquida que la tienen, la usan y después, bueno, alguien pagará las jubilaciones. Entonces no se aprovecharon esos años de bonanza del principio para tener una caja fuerte y sólida y bueno, hoy tenemos una caja que tambalea con un 20% de déficit anual. Ahora, también como sociedad hay un componente donde nadie quiere verse reflejado en el espejo de un jubilado, decir yo voy a estar en ese lugar. Es que sí. Es un espejo donde no nos queremos ver. Claro, pero porque es que sí. ¿A qué lo asocias? A ver, vos no te querés ver, pero tenés a tu viejo, a tu vieja, que está en ese espejo. Pero claro, pero vos a lo tu ayudás, abuela. Vos podés ayudarlo, digamos, es una situación... Según, Andrea, porque hoy está complicado para todos. Hay muchos hijos... Pero si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuánto de todos los que están acá piensan que van a vivir de su jubilación cuando cumplan los 65 años? No, nadie. Entonces a nadie le importa la jubilación. Ya damos por sentado que con la jubilación nos vamos a morir de hambre. Entonces, eso es lo que yo cuestiono mucho, entre otras cosas, de este gobierno que no está haciendo un fomento de que el derecho previsional es prever en el tiempo cómo va a ser cuando yo sufro una contingencia y no pueda trabajar o me quede sin trabajo o sufro una discapacidad o simplemente me acontezca la vejez y me tengan que jubilar. Entonces, eso no se está fomentando, el prever a futuro una solución. No, y por contar de lo que vos decís, lo que están previendo, o por lo menos lo que están tratando de instalar a través de distintos medios es el tema de la jubilación privada, o por lo menos crear un fondo donde vos aportes y que el día de mañana cobres tu jubilación más un plus, pero del lado privado... ¿Sabes qué están fomentando? La pensión no contributiva a la vejez. Sí. Porque vos tenés 4 de cada 10 trabajadores que no tienen aportes, porque están trabajando pero no le hacen los aportes. Y te dicen, no te preocupes, porque cuando llegues a los 65 años yo te voy a dar una no contributiva que son 7.400 pesos de porquería y que además de eso... no te contempla tus aportes, o sea que si tenías buenos, por ejemplo, tenés 20 años de aportes muy buenos, si te faltan 10, vas a la PUAM que son 7.400 pesos. Esos 20 años no importa, los dejás ahí tirados. Entonces, ¿para qué te va a vos que sos joven, a mí, a quién le va a importar aportar si en definitiva vamos todos a una PUAM de 7.400 pesos? Entonces yo creo que si vamos a hablar de reforma, hablemos seriamente de reforma, porque sabemos que nuestros abuelos la pasaron mal, que los abuelos de hoy la están pasando mal, y ya sabemos que nosotros la pasamos mal, la vamos a pasar mal. Entonces, ¿por qué no realicemos una reforma real y concreta para que esto empiece a funcionar? Por lo menos en 15 años, ¿no? Claro, tal cual. Quiero mostrarte un video para después meternos de lleno en ese tema. A ver. Ya hace más de 2 años que la hice los trámites para mi hija. Hasta el día de hoy no tengo noticias. Voy cada 3, 4 meses a preguntar y vuelvo a hacer dentro de 3, 4 meses y así. Y me vine acá porque no puedo estar esperando allá. Vine a ver acá qué noticias tengo de la pensión de mi hija, lo que me hace falta para ella. Vine a quedarme a ver si en esta semana me dan alguna noticia, porque yo no puedo trabajar. Tengo 3 chicas. Y de las 3 me ocupo yo y no tengo otra ayuda aparte de lo que mi hijita cobra, el salario universal que cobra mi hija de 10 años. Me dedico mucho a ella, Marcia. Ella tiene síndrome de Down y me dicen que sigue esperando y por ahí como que me da bronca porque no hay respuesta. Y pregunto qué es lo que está pasando, porque dice, señora, tiene que esperar. Fíjense a preguntar porque tampoco no cobraba el salario de mi hija por discapacidad. Me dice, señora, pero usted
la pensión ya lo tendrá que estar cobrando, me dice el señor. Qué raro, me dijo, vaya, lleve este papel, me dio un papel ahí para que lleve a Desarrollo Social, a Acción Social, y presente, y bueno, ahí me dijo, no señor, usted tiene que seguir esperando. Por favor, si me pueden dar una mano con ella, porque yo la necesito esa plata para mi hija. Ella lo necesita, a veces no tenemos para sustentar los gastos de mis hijas, ellas también este año estudian, mi nena están cursando, mi hija está estudiando en 4º año y no me alcanza. Necesito que mi hijita Marcia tenga para ella es más que nada, no es para otra cosa, y para mi hija. Cuando vemos esto es más indignante todavía la realidad que estamos viviendo, porque uno piensa, recién hablábamos de los abuelos, de mis abuelos, de los tuyos y de lo que te va a pasar a vos y a mí el día de mañana cuando nos jubilemos. Hablamos de papás que están solicitando la pensión de discapacidad y que tienen que vivir esto, y hablamos de papás con hijos discapacitados que también son pateados por el sistema una y otra vez. Mira, nadie dice que los fondos que tiene Argentina es un barril sin fondo y gastemos todos y esto es una fiesta. Nadie está diciendo eso. Hubo muchas irregularidades en diferentes sectores. Está perfecto que las verifiquemos para que sepamos que los fondos llegan a las personas que le corresponde. Ahora, tenés que aceptar los mecanismos para que eso funcione bien. Lo que yo estoy viendo, y te diría que estoy ante una de las peores gestiones del ANSES de la historia, es este tipo de cosas donde embarullan a la gente y a los jubilados con procedimientos eternos, verificaciones y visitas ANSES eternas que no terminan en nada. Nos cuesta a nosotros como abogados que estamos en ANSES hace añares, nos cuesta entender y tenemos que ir 4 o 5 veces, no encontramos una solución. Como esto yo te puedo decir, verificaste que tenías una cantidad de pensiones no contributivas que no correspondían, las verificás, las das de baja y pones un mecanismo rápido para que esa persona te acredita lo que te tiene que acreditar, se dé de alta, de una forma simple. Pero a ver, la persona, te hablo desde el desconocimiento. Sí. Nico está trabajando en verificar mi pensión por discapacidad. Verifica que yo la tengo. ¿Por qué la tiene que dar de baja si yo lo que lo tengo la tengo bien? Porque ellos tomaron ciertos parámetros, Dios sabe cuáles son, y dijeron, bueno, estas 140.000 pensiones están mal otorgadas. Después de que se armó el escándalo, porque obviamente todos estuvimos ahí siguiendo el tema, dijeron, bueno, las vamos a volver a de alta, pero dieron de alta solamente 40.000. Lo que te digo es, primero verificás, primero me citás, te presento la documentación y si está correcta no la das de baja. Y si te equivocaste, tiene que haber un mecanismo rápido. Yo te cuento casos que se están dando desde enero en centenares. Tienen su juicio de reajuste de haberes al pago. ANSES lo liquida y le dice, señor, yo a usted le voy a pagar el día 15 de enero. El 14 de enero, vamos, te dan la orden de pago el 14 de enero. Vas al 15 de enero y te dicen, no, te dice el banco, el juicio está retenido. ¿Y sabe qué? También está retenido su haber jubilatorio. Tenemos gente de diciembre sin cobrar la jubilación por errores administrativos. ¿Ustedes saben el impacto, porque yo lo he visto, para una persona que le dicen que no va a cobrar su jubilación de míseros 9.300 pesos? No, o esta señora solicitando por que le dan favor, la ayuda, baja que le dan y la está baja. ahora rogando y yendo a visitar. Pero ¿qué es lo que hay que comprobar? Eso, a mí eso es lo que no me entra en la cabeza. ¿Qué es lo que hay que comprobar si una criatura tiene síndrome de Down? La discapacidad, que no hay ninguna otra persona responsable, digamos, de cubrir la manutención de la criatura, ciertos requisitos que tienen las pensiones no contributivas que están destinadas a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero esto tiene que ser hecho rápidamente, claro. Pero además, con canales fáciles. Lo que vos decías de las 170.000 pensiones, que fue en el 2016, si no me equivoco, pero ahora, a principio de año, querían volver a controlar otra vez. No, bueno, es que hay una cantidad de pensiones, en eso le vamos a dar la derecha al gobierno, hay una cantidad de pensiones no contributivas que no corresponden. ¿Cuáles son los ítems del que no corresponde? Bueno, gente que no está en situación de vulnerabilidad o que no alcanzaba el porcentaje de discapacidad, o de hecho hay una causa en Mar del Plata enorme, con una estructura casi industrial que se había armado para hacer jubilaciones por invalidez. Es cierto que hay un porcentaje de discapacidad para cubrir. Hay exactamente 76% para las pensiones no contributivas y para una jubilación 66%. Ahora, todo esto es real, que hay muchos extranjeros cobrando jubilaciones en la Argentina que después cruzan y vuelven al Paraguay. Sí, estamos todos de acuerdo que eso está pasando. Pero digamos, el control no puede ser una persecución. Los extranjeros hoy en la Argentina que se quieren jubilar están sufriendo una persecución. Es muy difícil hoy que se jubile un extranjero en la Argentina.
Bueno, es muy difícil que se jubile una persona en la Argentina. Si miramos los números, se jubilaban en 2015 700.000 personas por año, 200.000 personas en el 2017, 2018. O sea, es muy difícil jubilarse en Argentina. Pero para el extranjero hay una persecución. Entonces, lo que digo, una cosa es el control, y otra cosa es la persecución, y otra cosa es después embarullarlos, claro, como esta señora, en burocracias interminables. Ese es el tema, que obviamente no vas a andar regalando pensiones contributivas, No, claro eso que de ya, pero digo, tampoco aquel que la necesita de verdad, tenerlo ahí Bueno, atado. esos canales no están cuando hay aceitados. funcionarios también que dijeron que un discapacitado podía trabajar sin problema, digo. ¿Y los veedores qué hacen acá? O sea, las personas que yo me voy a presentar hacia un X persona funcionario, empleado, que le digo, bueno, mira, yo te traigo todos estos papeles porque necesito una pensión. O sea, ¿quién controla a ese hombre que me da la pensión? Bueno, hay muchísimos empleados en ANSES, la verdad es que las bajadas de línea también dependen del jefe de cada ANSES, cuánto pero tardan viva más, la pepa. si tardan más o menos también depende de cada ANSES, de cuánto trabajo tienen. La situación hoy para gestionar algo en ANSES no es fácil, es muy complicada, requiere muchísimo trabajo. Les puedo decir casos de gente que aceptó la reparación histórica. Puso el dedito, aceptó la jubilación y la pensión. Cuando va a cobrar, le quitan un beneficio porque entre los dos supera el haber máximo. Pero no le informaron eso cuando fue a aceptar la reparación histórica. Ah, no, lo decidieron después, ¿no? Se dice ex post. Sí. Entonces, tenemos que ir a la justicia para que le restituyan el haber a esa persona. ¿Es necesario que a cada paso que damos tengamos que estar involucrando a la justicia y la persona involucrando a un abogado? No, porque aparte es dinero. Pero es Además, dinero que es para dinero vivir. Tal cual. Es como ahora el jubilado pensionado, ya terminamos con esto, Ernie, pero es como el jubilado pensionado que gana 55.500 pesos, 55.800 es. Claro, es que las jubilaciones Y- están tan hechas moco que pensamos que uno que gana 55 es un millonario, por el amor de Dios. Claro, si la jubilación media son 13.000 pesos, pero no, un señor que cobra 55.000 pesos no es un millonario que tenga que pagar ganancias. Sí, o un jubilado que cobra la mínima y que por tener una casa o un auto Sí, no. tampoco puede acceder a la tarifa social, porque eso es Exactamente. otra vergüenza. Una vergüenza. Hoy 55.000 pesos no es nada. No, y si pagas un alquiler se le va, pero así, ¿cuántos Dos abuelos? canastas básicas. Pero no es nada. Dos Tal canastas cual. básicas. Ni siquiera. ¿Cuántos nada. abuelos hay que vendieron su casa para dársela de herencia en vida a sus hijos y entonces en el momento en el que el país estaba relativamente bien dijeron, bueno, me voy a alquilar, entonces ustedes me ayudan con el alquiler y ahora están también a la Un deriva. jubilado que se compró un auto para ser remisero. Tal cual. Listo, ya está. No es vulnerable. ¿Cómo no va a ser vulnerable si como no le alcanza la jubilación se está trabajando de remisero? Una barbaridad. No tuvo derecho nunca nadie a tener ni una casa, ni un departamento, o una casita en la costa, o un auto. O a desprenderte en tu vejez de lo poco que compraste durante tu vida laboral Claro. también, Tal ¿no? cual. Ir desprendiéndote de las cosas. Tal cual, qué bárbaro. Andrea, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer.